Efesios capítulo 5, versículo 18. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y quiero tocar 3 temas solamente con este versículo. La llenura del Espíritu Santo es un mandato. La llenura del Espíritu Santo sirve para servir al Señor como Él quiere que lo hagamos. Y finalmente vamos a estudiar cómo llenarnos del Espíritu Santo. Amén. ¿Encontraron el versículo? Téngalo ahí en su Biblia y por mientras vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por lo general, a lo largo de la historia, no ha sido raro ver denominaciones que no han comprendido cuál es el ministerio del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuál es la función del Espíritu Santo, la cual es la tercera persona de la Trinidad. Por lo general, en muchas denominaciones, el ministerio del Espíritu Santo se ha tornado un espectáculo vergonzoso, en donde convierten, ¿no es cierto?, a Dios como un genio de la lámpara, que buscan solamente para suplir sus deseos, ¿no es cierto?, o sus necesidades humanas. Al muy estilo de la nueva era. No sé si conocen la nueva era, ¿verdad?, que también tiene que ver con, ¿no es cierto?, ciertas filosofías paganas en donde las personas dicen yo decreto esto, yo quiero esto otro, el universo me lo tiene que conceder, y muchas veces se ha minimizado la verdadera obra del Espíritu Santo a raíz de estas cosas, ¿no es cierto?, confundiéndolo con lo que es la nueva era. Y esta distorsión de la obra del Espíritu Santo en el pueblo cristiano principalmente es por una ignorancia bíblica, al no comprender cómo realmente funciona la llenura del Espíritu Santo. En otros lugares han visto, o ustedes han visto quizás en su experiencia personal, como las personas convulsionan en el piso, pensando que es una experiencia mística, espiritual, que no tiene nada que ver con lo que nos enseña la palabra de Dios respecto a lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y como hay una ignorancia bíblica respecto a este tema, cualquier cosa que les parezca más o menos, ¿no es cierto?, racional a sus propios deseos, las personas van aplicando a su modo individual, pero también a su modo congregacional. Entonces, el error no solamente, ¿no es cierto?, recae sobre una persona, sino que tiene el potencial de recaer sobre toda una comunidad completa. Lamentablemente, esta situación ha permitido innumerables casos de mal testimonio cristiano. No es raro para muchas personas asistir a una iglesia y ven todo este tipo de espectáculo o show vergonzoso y más encima dicen que es en el nombre de Dios, ¿no es cierto? Dicen, esto fue dado por Dios, no podemos, ¿no es cierto?, ni discernirlo, ni analizarlo, sino que es tal cual como Dios lo estableció. Sin embargo, hay mucha ignorancia bíblica respecto a lo que es el ministerio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad en nuestras vidas. Así que en el día de hoy hacemos bien en profundizar en este tema, dado que hay muchos malos entendidos en muchas denominaciones, en muchas iglesias respecto a cuál es la tarea del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 18. Solamente con este versículo vamos a ir profundizando y lo vamos a ir complementando el próximo domingo. Dice así, leámoslo todos juntos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Nuevamente, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, mis hermanos, ser controlados por el Espíritu Santo es algo esencial en la vida cristiana, conforme a las normas de Dios. Si queremos seguir el camino de Dios, si queremos ser fieles a Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque sin la llenura del Espíritu Santo no vamos a poder vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos.
Amén. Siempre es preciso recordar que la espiritualidad está determinada por lo que somos adentro, ¿no es cierto? Y no en lo que somos afuera. La transformación de la gracia de Dios, la llenura del Espíritu Santo en primer lugar, comienza desde dentro hacia fuera. Y lo que manifestamos con nuestras acciones es solamente un reflejo de lo que somos dentro. Por eso Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a predicarle a asesinos, prostitutas, ladrones y pecadores en general. ¿Buscando solamente un cambio externo? No, sino que buscando un cambio interno. Para que ese cambio interno, esa transformación de la gracia de Dios, se pueda ver visualizada en sus acciones. Lo otro sería legalismo. ¿Qué es el legalismo? Buscar un cambio externo antes de un cambio interno producido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Entonces, de ese mismo modo, en ese mismo sentido, es necesario comprender que la llenura del Espíritu Santo va a permitir distinguirnos de lo que es el mundo, distinguirnos de lo que hace el mundo, las prácticas pecaminosas que hace el mundo. Y en este versículo hace Pablo una comparativa entre la embriaguez, las bebidas alcohólicas y la llenura del Espíritu Santo. Porque ¿qué es la embriaguez? La embriaguez a través de bebidas alcohólicas es un escape temporal que lleva con frecuencia a problemas aún peores. Son personas que dicen, me voy a embriagar para olvidar los problemas. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa después? ¿Qué termina la curadera? Aparte de eso, tienen problemas peores, ¿verdad? Empiezan con problemas, se embriagan y terminan con problemas aún peores. Es como una ilusión, pensando que el alcohol va a solucionarle los problemas, pero después terminan peor, con problemas personales, familiares, laborales, emocionales, ¿no es cierto? Entonces solo tiene el potencial de multiplicar los problemas en la vida de una persona. En Proverbios capítulo 23, versículo del 19 al versículo 21, dice lo siguiente: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y esto está muy en boga, ¿no es cierto?, justamente en esta temporada que nos acercamos a las fiestas del 18 de septiembre, de la independencia de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa ahí por lo general? La gente va a las fondas, hay muchas bebidas alcohólicas, ¿no es cierto?, hay mucha comida, mucha gente desenfrenada, accidentes automovilísticos, gente perdiendo la vida o haciéndole perder la vida a otra persona. Entonces, justo cae en boga respecto a lo que vamos a ver en algunos días. Siempre después de las fiestas patrias, por lo general, las autoridades hacen un balance. ¿Cuántos accidentes automovilísticos hubieron? ¿Cuántos muertos? ¿Verdad? ¿Cuántos heridos? Y así sucesivamente, la embriaguez o las bebidas alcohólicas ha sido un tema y un problema en el corazón del ser humano, no solamente en los tiempos de Pablo, sino que hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano no ha cambiado. Hasta que no comprenda que la verdadera libertad la encontramos en Cristo, en su obra salvífica, en su vida, muerte y resurrección, el ser humano constantemente buscará cosas para llenar ese vacío. ¿Verdad? Pueden ser distintas cosas que el ser humano va a ir buscando para llenar ese vacío, porque Dios puso eternidad en cada una de nuestras almas. Usted y yo somos eternos. Estamos acá en un peregrinaje. En la tierra estamos solamente un momento, pero nos espera una vida eterna después de esta vida, ¿verdad? La condenación eterna o la gloria del Padre. Por eso el domingo pasado, cuando yo le hablaba de los afanes de la vida, ¿qué es más importante? ¿La vida o la bebida, ¿no es cierto?, el vestir y la comida? ¿Qué es más importante? La vida, ¿verdad?
Y muchas veces nos afanamos por cosas que estamos viviendo en el presente, pero no tenemos la perspectiva adecuada respecto a que Dios nos sostiene y estaremos con Él en un futuro cercano, en una gloria eterna, ¿verdad? Proverbios 20, capítulo 1 dice, el vino produce burlones. ¿Qué es lo que provoca cuando una persona toma en demasía? Burla, ¿verdad? Peleas, cambia la personalidad, llevan a la pelea. Lo que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios, porque la bebida alcohólica tiene justamente ese efecto. Produce gente burlona, comienzan los problemas familiares. Ahora vamos a ver en las fondas, cuando sacan a las personas, se quedan hasta el último en las fondas, las sacan, ¿no es cierto? Algunos sufren golpes, suceden un montón de cosas trágicas en la sociedad por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Por eso el alcohol es una herramienta favorita de Satanás, porque el alcohol engaña al mismo tiempo que destruye. Te engaña pensando que todos tus problemas se van a acabar, ¿verdad? Y te destruye cuando te das cuenta que esos problemas no acabaron, sino que se multiplicaron. Por eso las personas que tienen problemas con el alcohol siempre tienen que tener un tratamiento para evitar que eso no los destruya ni a ellos, ni su salud, ni destruya tampoco a sus familias. Por eso el alcohol es una herramienta que Satanás, el diablo, la usa como algo bien favorito, porque le gusta engañar. ¿Y a qué ha venido Satanás? A engañar, a destruir, a matar. Esa es la función de Satanás, engañarte, hacerte pensar de que todos tus problemas van a acabar si te embriagas constantemente. Un respetado erudito del Antiguo Testamento, Franz Delitzsch, comentó, el autor pasa del pecado de inmundicia sexual al alcoholismo, porque tienen una relación estrecha, ya que la embriaguez incita a la lujuria carnal, y para poder revolcarse en el lodo del desenfreno, un hombre primero debe brutalizarse mediante la intoxicación que adormece su conciencia. ¿No es cierto? Existe una relación estrecha entre el alcoholismo y la lujuria carnal o los pecados de índole sexual. ¿Por qué? Porque la persona necesita adormecer su conciencia a través del consumo del alcohol. ¿Y qué hace cuando una persona está embriagada? Hace cosas que en su normalidad no haría. Y hay algunos que lo usan como algo chistoso, ¿no es cierto? Tratan de darle un tono humorístico de que no era yo esa persona y un montón de excusas. Y después no se acuerdan de lo que hicieron, ¿verdad? Pero este connotado erudito justamente da un punto interesante, la estrecha relación entre la embriaguez y los pecados de índole sexual. Y no es raro verlo, ¿verdad? Isaías advirtió en el capítulo 5, versículo 11, el profeta dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir embriagándose, que están hasta la noche, hasta el que el vino los enciende. ¿Enciende en qué? En pasiones pecaminosas. Pero ya el profeta, ¿verdad? En el capítulo 5 argumentaba justamente el efecto de la embriaguez. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, porque tiene un efecto destructivo la embriaguez, tanto en la vida de la persona, tanto en el efecto destructivo de toda su familia o de toda una comunidad. Una persona que se embriaga con facilidad y constantemente de un segundo a otro puede cambiar su vida o puede hacer cambiar la vida de una persona a la cual puede dañar. En el capítulo 28, versículos 7 al 8 de Isaías dice, sin embargo, ahora Israel es dirigido por borrachos que dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Sus mesas están cubiertas de vómito, hay inmundicia por todas partes.
una época oscura de Israel, donde las personas que tenían que dirigir al pueblo, ¿qué problema tenía? Se embriagaban. No podían tomar decisiones correctas para el pueblo. No podían tomar decisiones sabias para el pueblo. No podían tomar decisiones que de alguna manera vinieran a edificar al pueblo de Israel, sino que todo lo contrario. Era algo destructivo tanto para ellos como para la responsabilidad que tenían de guiar a un pueblo, ¿no es cierto?, hacia Dios. Ahora en Éfeso, mis hermanos, el contexto de la borrachera tenía una asociación estrecha con los ritos y prácticas idólatras que eran parte íntegra del culto en templos politeístas. En otras palabras, en el versículo, Pablo obviamente argumenta que hay una advertencia moral que provoca, ¿no es cierto?, la embriaguez. No solamente eran males sociales, no solamente eran males morales, sino que Pablo argumenta que también tenía un problema teológico, era un problema religioso. ¿Por qué? Porque había un uso espiritual pervertido que usaban, ¿no es cierto?, los discípulos de falsos dioses a través del vino usando la embriaguez. Porque el vino y la embriaguez la usaban para sus cultos impíos y para la adoración de falsos dioses. Entonces, cuando se juntaban para adorar a falsos dioses, ¿qué es lo que hacían? Usaban el vino. Se embriagaban a través de una borrachera. Por eso los cristianos no deben buscar la satisfacción religiosa a través de medios paganos como el embriagarse con vino, sino que deben hallar su plena satisfacción y regocijo espiritual siendo llenos del Espíritu Santo. Si se pone a pensar, es un contraste. No te llenes de alcohol, sino que llénate ¿de qué? Del Espíritu Santo. No te embriagues, no te llenes de alcohol, sino que llénate del Espíritu Santo. Y el cristiano tiene el Espíritu de Dios que mora en su interior, y el Espíritu Santo, su gran deseo, es dar al creyente el goce pleno de su posición suprema como hijos de Dios. Por eso hace una asociación tan interesante el apóstol Pablo respecto a los cultos paganos de esos tiempos. Pero hoy en día, mis hermanos, también esto lo podemos contrastar, ¿verdad?, tomando otros ejemplos que quizás no sean la embriaguez. Por ejemplo, el cristiano cuando suele llenarse con otras cosas en su vida que solamente traen una felicidad momentánea, como los amigos, como las compras, como el dinero, como el materialismo, como los viajes, las distracciones en general, también pueden ocupar ese lugar de la embriaguez, llenándose de esas cosas, pensando que ahí van a encontrar la felicidad. ¿Usted ha conocido gente que viaja harto, termina un viaje y ya está pensando en hacer otro? Y muchos de ellos, ¿no es cierto?, encuentran su plenitud y su felicidad en eso. Si no viajan, ¿no es cierto?, se sienten desesperados, angustiados, están mal, ¿verdad?, emocionalmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos reemplazaron a Dios con eso, a través de ese tipo de cosas. Otros no pueden parar de comprar. Compras. Van al centro comercial, 40% de descuento, 50%, hay que comprarlo ahora ya. Y mucha de esa publicidad tiene que ver con eso, con apelar a los deseos pecaminosos del corazón del ser humano. Hay otros cristianos que llenan su corazón con el materialismo, con las amistades, con las distracciones de este mundo en general. Entonces el vino, claro, es un problema, pero también tenemos que verlo de manera más general. ¿Con qué cosas estás llenando tu vida hoy en día? ¿Con qué cosas estás desplazando a Dios de tu vida? Y es bueno que nosotros podamos reflexionar si hay algo, ¿no es cierto?, que quizás haya reemplazado a Dios del primer lugar de nuestro corazón. Para muchos será el trabajo, ¿verdad? Para muchos será la familia, los viajes, el materialismo. Hay un montón de cosas que nosotros podemos ver en esa lista que pueden ocupar el primer lugar en nuestro corazón, desplazando lentamente a Dios.
porque no siempre es un desplazamiento brusco, sino que el pecado tiene esa habilidad como una serpiente. ¿Ha visto desplazarse una serpiente? ¿Cómo lo hace? Sutilmente, lentamente. Entonces el error llega lentamente al corazón del cristiano de manera sutil. Una vez no es malo, 2 veces no es malo, 3 veces no es malo, hasta que se vuelve una constante. ¿No es cierto? Esto también lo podemos ver a través de la necesidad de congregarnos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ya en esa época, ¿no es cierto?, el escritor de Hebreos aludía que había un problema justamente con hermanos que no se congregaban. Pero muchas veces también es algo sutil. Una vez no te va a hacer nada. 2 veces no te va a hacer nada. Pero esa vez, 1, 2, 3, 4, a la larga y sutilmente se van convirtiendo en meses y hasta años. Que las personas se separan del cuerpo de Cristo. Recuerden que la santificación del cristiano tiene 2 dimensiones. Una dimensión individual y una dimensión comunitaria. Yo puedo estudiar en mi casa la Biblia, sí, yo puedo orar, ¿no es cierto? Yo puedo cantarle al Señor, pero no va a haber nadie que me va a exhortar con la palabra, porque la exhortación es distinta. ¿Dónde encontramos la exhortación? En la iglesia. Alguien que te exhorte, que te amoneste con la palabra. Es muy distinto a leerla en tu casa, porque la puedes leer, ¿no es cierto?, en voz alta o en tu mente, pero es muy distinto al que alguien te exhorte con la palabra, que te diga, sigue adelante, deja el pecado, arrepiéntete. Es muy distinto eso a estar en tu casa escuchando, ¿no es cierto?, quizás una predicación o leyendo la Biblia, porque ahí no va a estar la exhortación, ¿verdad? No va a estar. En cambio, en la comunidad cristiana, sí, porque aquí podemos alentarnos los unos a los otros, podemos orar los unos a los otros. Podemos adorar en comunidad, escuchar la palabra en comunidad, celebrar la cena, la Santa Cena en comunidad el próximo domingo, ¿no es cierto?, que tenemos Santa Cena. Y así los medios de gracia, la mayoría se aplican en comunidad. Lo único que nos falta es un bautisterio y estaríamos listos para aplicar todos los medios de gracia que Dios ha establecido para el crecimiento espiritual de su iglesia, para la llenura de su Espíritu Santo, para cada uno de nosotros. Entonces el mandato para el cristiano siempre será el mismo. La vida cristiana no puede ser llevada plenamente por una persona que no se llena de Dios. Porque si una persona no se llena del Espíritu Santo de Dios, no puede manifestar a Dios con su vida. Sino que poco a poco su raciocinio humano o su conocimiento humano va a tomar, ¿no es cierto?, el lugar del Espíritu Santo. Y las personas, mis hermanos, siempre me encuentro con el mismo ejemplo. Cuando las personas no están incorporadas al cuerpo, que es la iglesia, lentamente empiezan a llenarse de su raciocinio humano, de sus pensamientos humanos. No te preocupes, la típica, Dios está en todos lados. Es la típica, ¿no es cierto? Dios está en todos lados, no te preocupes, el clima está muy feo, cuídate un poco. ¿Eso qué es? La voz propia de tu corazón pecaminoso, de tu corazón corrompido. Siempre tratando de hacerte sentir bien, pero nunca confrontándote con tu pecado. Después el versículo 18 dice, antes sed llenos del Espíritu Santo. Dejen de embriagarse, dejen las bebidas alcohólicas, como diría Pablo, traducido al chileno, pero ahora ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo. No se llenen con esas cosas. No se llenen con las distracciones de este mundo. Llénense ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Los cristianos no pueden andar en humildad, en unidad, de separación para Dios, para ser santos. No podemos andar en luz, amor, sabiduría, sin la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto es algo muy importante, mi hermano, porque este versículo que Pablo enuncia en Efesios no es opcional, es un mandato. El versículo nos dice, si quieres, llénate del Espíritu Santo, es opcional. Si pueden, llénense del Espíritu Santo. No, es un mandato.
Antes, sed bien llenos del Espíritu Santo. Es un mandato, así como amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato, no es algo opcional. Porque ningún cristiano va a tener victoria espiritual si no está dominado completamente por el Espíritu Santo. Y lamentablemente vemos muchos cristianos que no tienen victoria espiritual en sus vidas, sino que tienen solamente derrotas espirituales y no avanzan en la vida espiritual. ¿Y cuál es la razón? Porque no han sido llenos del Espíritu Santo. Hay personas que están batallando con los mismos pecados hace 10 años, batallando con los mismos pecados hace 5 años. No avanzan en su santificación, no avanzan en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no están siendo llenados del Espíritu Santo. Y si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere tener victoria espiritual? Todos queremos tener victoria espiritual, pero la victoria espiritual no la podemos conseguir con nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas, sino que con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso, si no estás lleno de Dios, empieza a aplicar y empiezas a usar tus pensamientos humanos, de cómo solucionar las cosas en la vida según tu inteligencia humana, según tu lógica humana, según tu filosofía humana. Dejas fuera de Dios de la ecuación. Por eso podemos ver muchos ejemplos y testimonios de gente que se hace llamar cristiana, pero ¿cómo soluciona sus problemas en la vida? A través solamente de estrategias humanas, no siendo llenados del Espíritu Santo, porque ser llenado del Espíritu Santo es sinónimo de ser llenados de la palabra de Dios. Y es lo que introduce nuestro próximo punto. Para ser llenos del Espíritu Santo, ¿de qué tenemos que estar llenos? De la palabra de Dios. Amén. Si no estás lleno de Dios, vas a usar otras cosas humanas, raciocinio humano, y eso te va a llevar a una espiral, ¿no es cierto?, de que cada vez te vas a ir alejando cada vez más de Dios. Antes de pasar a hablar, mis hermanos, acerca de la llenura del Espíritu Santo, me gustaría introducir algunos aspectos de lo que no significa estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Antes de enseñar lo que significa estar lleno, tenemos que comenzar con lo que no significa estar lleno del Espíritu Santo. Número 1, ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia dramática, no es una experiencia esotérica, donde gente ven convulsionando en los pisos, mirando, entre comillas, visiones, revelaciones. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. No es sentir que de repente te llenas de una energía espiritual para entrar en un estado de espiritualidad avanzada. Eso no significa estar lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hay mucha gente, hay mucha iglesia que estos espectáculos se ven claramente. Usted llega y quizás en la ignorancia él dice, ¡ay, qué espiritual! ¿No es cierto? Oh, qué espiritual el hermano o la hermana, ¿qué estará recibiendo de Dios? Y muchas veces tienen que ver con temas solamente emocionales, temas solamente del corazón, de gente que piensa que así estará más lleno de nuestro Señor. Entonces, en primer lugar, ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia esotérica, no es una experiencia dramática. Número 2, ser lleno del Espíritu Santo no corresponde a que hagamos la obra de Dios con nuestras propias fuerzas, ¿no es cierto? No es un acto de la carne que cuente con el sello de la aprobación de Dios. Para algunos la llenura del Espíritu Santo solamente radica en hacer la obra, pero con tus fuerzas. Es decir, tengo que ir para allá, tengo que predicar allá, acá, sin buscar la voluntad de Dios ni la guía de Dios. Es ir a todos los lugares, es tratar de hacer todas las cosas sin buscar la voluntad y la guía de Dios. Y hay muchas personas que piensan que por activismo están llenos del Espíritu Santo de Dios. Y no es así. Eso es activismo. Obras, ¿no es cierto? Es activismo, son obras que por supuesto tenemos que hacer, pero con la guía
de Dios, con la guía del Espíritu Santo de Dios y según su voluntad, ¿no es cierto? Según su voluntad. Dios, ¿qué le decía a los discípulos? Jesucristo, ¿qué le decía? El Espíritu Santo les dirá lo que hacer en el momento adecuado. El Espíritu Santo les dirá, les mostrará qué hacer, cómo hacerlo, dónde dirigirse, a quién hablarle. Eso es buscar realmente la llenura del Espíritu Santo y no tratar de hacer puro activismo espiritual. 3. Ser lleno del Espíritu Santo no corresponde a un proceso en el que se recibe su presencia y poder por grados o dosis progresivas. No sé si ha escuchado eso. Hay muchas personas que piensan que la llenura es por grados, porque usan, ¿no es cierto?, el versículo de Eliseo con Elías del doble manto. No sé si lo han leído. Doble unción, ¿no es cierto? Y eso no tiene nada que ver. Ya en la clase de los jueves estudiamos los tipos y antitipos. No les voy a pedir ejemplos, pero porque lo tienen que hacer en la tarea. Pero muchas personas aluden a ese versículo, pero eso no está hablando de la llenura del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver por grados, tiene que ver con ser dominado por Dios, totalmente rendir mi voluntad a Dios. No existe ese tema de las doble unciones, ¿no es cierto?, que mucha gente usa para manipular, de por cierto. Te manipulan, te dicen, te voy a dar mi doble unción porque soy el apóstol X y a mí me la dio este otro apóstol, y así un tipo de cosas medias raras. Y te tira la chaqueta, exacto. Exacto. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no corresponde a ese tipo de pensamientos o doctrinas. Ser lleno del Espíritu Santo, mi hermano, no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver cuando la gracia de Dios nos alcanza, ¿no es cierto? Es una obra de Dios a nuestro favor. Recibimos la salvación. Cristo nos incorpora al cuerpo y nos incorpora a Jesucristo. Y no con una experiencia emocional, ni tampoco el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con hablar en lenguas. Eso lo tienen que tener sumamente claro. Porque en el libro de Hechos solamente existen 3 ejemplos en el cual el bautismo tenía que ver con hablar en lenguas. Todas las demás conversiones tenían que ver con algo práctico de la santidad del creyente. Porque el libro de Hechos es un eslabón. No es un libro doctrinal, es un eslabón para ver los ejemplos que la palabra de Dios nos muestra de cómo se organizaba la iglesia primitiva. Así que si alguien le dijo que el bautismo del Espíritu Santo equivalía a hablar en lenguas, no es así. Y hay muchas personas que se sentían frustradas, intentaban hacerlo, intentaban, ¿no es cierto?, hablar, a ver cómo va a salir, a ver qué es lo que quiere Dios de mí. Y lamentablemente mucha gente se sintió frustrada con ese tema, hasta el día de hoy. Pero tenemos que establecer de que eso no tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios no te mandó a hablar en lenguas, Dios te mandó a controlar tu lengua. A controlar tu lengua, no a hablar en lenguas. Porque ya estudiamos en Efesios capítulo 2, versículo 20, que estamos fundamentados en los apóstoles y profetas. Habían dones extraordinarios que su propósito era, ¿no es cierto?, la predicación y el respaldo espiritual al mensaje de apóstoles y profetas en aquellos tiempos, porque hay una revelación progresiva, ¿verdad? Entonces Dios no te manda a hablar en lenguas, te manda a controlar las lenguas para cuidar la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia. Amén. La llenura del Espíritu Santo, por otro lado, es una responsabilidad de nosotros. Usted es responsable de llenarse del Espíritu Santo a través del estudio de la palabra. La llenura es una experiencia repetitiva en la vida del cristiano. Es un mandato. Todo cristiano debería buscarlo y nos capacita para el servicio. ¿Sabían eso? Que la llenura del Espíritu Santo nos capacita para servir a Dios en su obra
y a la vez nos va transformando a su imagen y semejanza. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 3. Mire lo que nos dice este versículo respecto al segundo punto de la predicación, que para servir al Señor, ¿qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y aquí viene la parte importante. ¿Cuál era la característica que tenían que tener? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, el primer requisito para servir a Dios en su obra, ¿cuál es? La llenura del Espíritu Santo. Cuando comienza la iglesia primitiva, los apóstoles, mis hermanos, la iglesia, por supuesto, que comenzó una iglesia pequeña. Los apóstoles podían tener control sobre ella. Podían estudiar, podían hacer los sermones, podían preocuparse de los que necesitaban cosas materiales, podían solventar sus necesidades, podían visitar quizás. Sin embargo, a medida que la iglesia fue creciendo, no pudieron controlar todo lo que pasaba en la iglesia. Por eso ellos quisieron delegar tareas importantes, pero no solamente delegar a cualquier persona, sino que eran 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Ningún cristiano, mis hermanos, puede cumplir con la voluntad de Dios si no está lleno de Dios. Si no obedecemos este mandato, no podemos obedecer cualquier otro, porque la vida cristiana no la podemos vivir con nuestras fuerzas humanas. Necesitamos la llenura de Dios en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, porque la obra de Dios no se hace con fuerza humana, se hace primeramente con una llenura de Dios, buscando la voluntad de Dios y viendo lo que Él nos dice que tengamos que hacer. O si no, ¿qué va a pasar? Vamos a errar en las cosas que queramos hacer, porque van a ser solamente emocionales, planes humanos. Y planes humanos hay por doquier. No hay fruto, ¿no es cierto? No hay lo que realmente va a buscar Dios con lo que Él ha demandado. Y esto es lamentable porque en muchas iglesias, por lo general pentecostales, la palabra es desatendida, porque los hermanos quieren que el pastor haga todo, que sirva las mesas, que visite, que limpie, que vaya para allá, que vaya para acá, ¿no es cierto? Sin embargo, como decía el apóstol, ¿qué tenían que hacer los apóstoles? Preocuparse de la palabra, profundizar en la palabra, hacer los sermones. Porque si una iglesia no profundiza en la palabra, si una iglesia no avanza en la palabra de Dios ni la estudia, nos vamos a convertir en una Cruz Roja, en una ONG, en una obra benéfica. Porque en muchos tipos de esas iglesias, las iglesias, claro, la gente se sirve, toman tecito, toman café, comen cositas ricas, pero en el momento de profundizar en la palabra, no hay palabra. ¿Por qué? Porque el pastor estaba haciendo otras funciones que no eran lo que Dios le había establecido a él. Dios te mandó y mandó a los pastores ¿a qué? A predicar la palabra, a enseñar la palabra, a discipular con la palabra, a profundizar en los estudios bíblicos. Por eso muchas iglesias, lamentablemente, hoy en día se han transformado en ONG, Cruz Rojas, cosas de beneficencia. Y nosotros podemos ver muchas organizaciones de beneficencia sociales, ¿no es cierto? Donde la gente se sirve, se ayuda, pero la iglesia no es una obra de beneficencia. La iglesia es una institución
espiritual, que Dios ha establecido en la tierra con un propósito eterno, con un propósito predeterminado, que es llevar las buenas de salvación. Ahora, si en la iglesia hay otras personas que pueden hacer ese tipo de cosas, amén, gloria a Dios. Pero hay una prioridad en la iglesia cristiana, que es predicar la palabra, enseñar la palabra, sembrar para lo eterno, no para lo terrenal. Por eso la palabra manda que todos los creyentes pueden involucrarse en ese otro tipo de actividades, como visitar a un hermano, ir a visitarlo al hospital, llevarle ayuda. Cualquiera lo puede hacer. El pastor no tiene que andar en todos lados, porque si el pastor desatiende su principal misión, la iglesia se viene a pique. El pastor tiene que estar estudiando, orando, elaborando sermones, porque esa es la comida espiritual de las ovejas, no obras de beneficencia. Amén. Ahora, no cualquier persona es apta para el servicio de Dios. Esa también es otra verdad. Porque ¿qué necesita? Ser lleno del Espíritu Santo. Ya vimos el ejemplo de Hechos capítulo 6. Hombres de buen testimonio, con sabiduría, pero llenos del Espíritu Santo. Si no, el apóstol hubiera dicho, cualquiera nomás. Cualquiera vaya a servir las mesas. Pero vea, un ejemplo, servir las mesas. Algo que quizás usted lo hace en su casa todos los días. Servir un plato, servir un vaso, poner, ¿no es cierto?, los cubiertos. Pero no, el apóstol dijo que esas personas tenían que estar llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se hace al modo de Dios, no al modo humano o a lo que tú creas que tú puedes hacer. Ahora, constantemente la palabra nos muestra que su servicio es sagrado. El servicio a Dios es sagrado y se hace al modo de Dios, no al modo humano. Recuerde, la iglesia no es una obra social, que cualquier persona que quiera aportar como se le da la gana en base a sus propios pensamientos, sin someterse, sin buscar la voluntad de Dios, finalmente no va a aportar, porque tiene que estar lleno de la palabra. Y ya más adelante vamos a ver los efectos de estar lleno de la palabra, que significa estar lleno del Espíritu Santo. Me acuerdo hace tiempo escuchar un testimonio de un pastor de Estados Unidos que decía de que en Cuba, ¿no es cierto?, cuando los cubanos arrancan de la isla, ustedes saben que se van en botes, en balsas, ¿no es cierto?, del régimen de Fidel Castro. Me acuerdo de que había una iglesia, me parece que en Miami, si no me equivoco, que recibía en la costa a los que venían en bote de Cuba, arrancando, ¿no es cierto?, del régimen. Esa iglesia, ¿cuál era su principal función? Predicar el evangelio. Por supuesto que también ayudaba a la gente que venía de la costa, le daba ropa, los integraba a la sociedad. Pero después, a lo largo de unos años, la iglesia comenzó a desatender la palabra de Dios. Ya no predicaba. Lo único que hacía era recibir a la gente, ayudarla, darle comida, ¿no es cierto?, ayudar a sus familias, darle ropa, y desatendieron la palabra de Dios. Y eso fue lentamente, fue algo progresivo. Hasta que llegó un punto que la iglesia cerró y desapareció. ¿Sabe por qué? Porque dejaron de cumplir con su principal propósito, que era predicar la palabra de Dios. Esa es la función primera, primordial de la iglesia. Porque la obra de Dios no se hace según los criterios humanos. Se hace al modo de Dios. Y ya vimos en el mensaje de Éfeso, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias, arrepiéntete, o si no, te quitaré del candelero. ¿Se acuerdan del mensaje de Éfeso en el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis? Había una advertencia, que si no se arrepentían, si no hacían las primeras obras, ¿con qué le había dicho Jesucristo? Las sacaré del candelero. Y hay muchas iglesias que están desapareciendo porque ya no predican la verdad.
se han dedicado a otras cosas, a la justicia social, ideologías y un montón de ese tipo de cosas. Es algo lamentable. Si usted ve, por ejemplo, en Europa están cerrando muchas iglesias. Cuando la reforma, ¿dónde comenzó? En Europa, ¿no es cierto? Alemania, todos esos países que uno pensaría están avivados, están llenos del Espíritu Santo y están haciendo la obra de evangelismo. No, hay muchas iglesias que están cerrando. ¿Por qué? Porque se distrajeron de lo que tenían que hacer, que era predicar la palabra. Recuerde que nosotros tenemos un Señor. Recuerde que nosotros tenemos un dueño. Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, que nos dice cómo tenemos que hacer su obra. Aunque todo cristiano es bautizado y sellado por el Espíritu, ¿no es cierto? A no ser que sea lleno del Espíritu Santo, vivirá en debilidad, vivirá en torpeza, vivirá en frustración y vivirá en derrota espiritual. Y la marca, por ejemplo, la marca distintiva de un buen matrimonio, ¿sabe cuál es? Que en el presente se dicen te amo. No solamente fue una experiencia del pasado, porque por lo general en los matrimonios, cuando los que hemos sido novios, ¿qué es lo que pasa cuando corteja a la novia? Te amo todos los días. Quería verte, ¿no es cierto? Quería conversar contigo. Quería estar contigo, quería conversar, quería verte. Una experiencia del pasado. Pero eso también tiene que traerse una experiencia del presente. Y eso es lo que fortalece el matrimonio y la devoción que se tienen uno por el otro. Esa es la marca distintiva. Lo mismo pasa a través de la llenura del Espíritu Santo. Si usted el año pasado, o poniendo un ejemplo, ¿no es cierto?, la semana pasada se llenó del Espíritu Santo, estudiando su palabra, estuvo meditando en ella, reflexionando, pero esta semana no, ¿qué es lo que está pasando? Tiene que volver a llenarse. Tiene que volver a estudiar, volver a meditar. Exacto, es algo diario. Exactamente, es algo diario, no es una experiencia solo del pasado, sino que es una experiencia del presente y que constantemente lo tenemos que hacer, usando este ejemplo del matrimonio. Ahora, ser llenos en la traducción, en el imperativo presente pasivo, ¿no es cierto?, usando un poco el griego de lo que significa ser lleno, significa estar bajo dominio y control total. No es algo progresivo, sino que es lleno. ¿Estás lleno de Dios o no estás lleno de Dios? ¿Sí o no? ¿Estás lleno o no estás lleno? ¿Y sabe qué? Cuando uno conversa con una persona, se nota cuando alguien está lleno y cuando alguien no está lleno del Espíritu de Dios. Porque del corazón habla la boca. Cuando usted ha estado por momentos, por temporadas muy estudioso de la palabra, ¿qué es lo que busca hacer? Hablar de la palabra. A los otros, ¿qué le hace? Habla de la palabra. Mira, en este versículo estuve leyendo y me hizo sentido con lo que el pastor dijo, con lo que el estudio bíblico. Hay una llenura fresca del Espíritu Santo. Pero cuando los cristianos dejan el estudio de la palabra, comienzan a llenarse lentamente de otras cosas. Usted haga ese ejercicio. Cuando usted está estudiando la palabra, ¿qué es lo que habla? Palabra. ¿Por qué late su corazón? Por la palabra. Y deja a un lado las otras cosas. Todas las demás cosas son secundarias. Ahora la palabra está en primer lugar. Usted le dice a sus amigos o a sus hermanos, estudié la palabra. Mira este versículo. Estamos, ¿no es cierto?, deseosos de compartir la palabra. ¿Por qué? Porque hemos sido llenos de Dios. Entonces, si una persona no está llena de compartir la palabra, ni de hablarla, ni de reflexionarla, ni de meditarla, no está lleno de Dios. Porque una persona llena de Dios anhela que llegue el día domingo. ¿Sí o no? Anhela que llegue el día jueves, el día martes. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se va a sentir, ¿no es cierto?, lleno, se va a llenar de Dios. Hay una llenura
constante, porque estamos dominados por el poder de la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo. Lucas 4:1, después que Jesús fue, ¿no es cierto?, antes que Jesús fuera llevado al desierto, mire lo que dice. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado al desierto. ¿Por qué Jesús siempre estaba lleno del Espíritu Santo? Vivía en constante comunión con el Padre y todo lo que hablaba Jesús era palabra. Escrito está, cuando le decía a los fariseos. Escrito está a los saduceos. Escrito está. Vuestros profetas dijeron esto, pero os digo que ya ha llegado el cumplimiento de la profecía. Escrito está. La boca de Jesucristo constantemente emanaba palabra. Por eso él siempre estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo pudo, no es cierto, no ser sucumbido ante la tentación y vencer la tentación? A través de la misma palabra. Como estaba lleno de la palabra, la tentación vino a su vida, pero no cayó en la tentación, porque estaba lleno de Dios. Porque Él es Dios, pero a la vez estaba lleno de la palabra. Quizás el cristiano, como para ejemplificarlo, el cristiano que está lleno del Espíritu Santo puede compararse con un guante. ¿Usted se ha puesto un guante alguna vez? ¿Qué pasa si usted se pone el guante y no pone los dedos donde los tiene que poner y se pone el guante pero hasta la mitad? ¿Lo puede usar? Los dedos quedan así como de un lado para otro, ¿verdad? De esa manera podría caracterizarse cuando un cristiano no está lleno del Espíritu Santo, porque no puede, carece de poder y es inútil. Pero cuando usted se pone el guante con cada dedo, ¿no es cierto?, en los lugares donde debería ir, usted puede usar el guante. Pero si no se lo pone bien, no puede ser útil. Carece de poder en su vida. Está diseñado para el trabajo, pero no puede trabajar. Solo funciona cuando la mano lo controla y lo utiliza. De esa misma manera, Dios a nosotros nos utiliza. El Espíritu Santo nos ayuda, nos orienta y podemos ser útil en la obra de Dios. ¿Por qué motivo? Porque estamos llenos de Él. Vamos a pasar con los medios para ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo ya habíamos dicho que significa estar lleno de su palabra. Y cuando me refiero a ser lleno de la palabra, no me refiero solamente a leerla, sino que a meditarla, a reflexionarla. Un buen ejercicio es hacerle pregunta a la palabra. Haga ese ejercicio. Cuando usted lea un versículo, haga el ejercicio y pregúntese, ¿qué me quiere enseñar este versículo a mi vida? Un ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Ser renovados a través del entendimiento de la palabra, que la palabra renueva nuestro entendimiento. Hágale pregunta a ese versículo. ¿Qué cosas de mi mente tengo que sacar aún que yo estoy consciente? ¿Qué cosas, ¿no es cierto? ¿Qué tradiciones, qué prácticas aún siguen en mi vida que la palabra de Dios tiene que sacar para que solamente quede su palabra y actúe bajo su palabra? Entonces, un buen ejercicio es hacerle preguntas a los textos. Ser lleno del Espíritu Santo incluye confesión de pecado. Constantemente venimos delante de Dios confesando nuestro pecado, porque somos pecadores. Todos los días pecamos. Pero en Hebreos se nos dice que tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad?, que intercede por nosotros. La llenura del Espíritu Santo involucra rendición de la voluntad. Rendirme ante la voluntad de Dios. ¿Usted le ha dicho alguna vez o ha orado a Dios y ha orado de esa manera? Señor, me rindo a ti. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Me rindo a ti, Señor. Y eso también involucra la llenura del Espíritu Santo. Porque el ser humano de manera natural, en su naturaleza corrompida, no se rinde, sino que es egocéntrico. Yo y yo. Mis necesidades, lo que yo quiero, lo que yo soy. En cambio, ser lleno del Espíritu Santo
se visualiza como una persona humilde, que se rinde a la voluntad de Dios. Cuando ore de esa manera: Señor, me rindo ante ti, haz conmigo lo que tú quieras. El intelecto, ¿no es cierto?, también tiene que ver con una llenura del Espíritu Santo, porque rendimos nuestro intelecto, rendimos nuestro cuerpo. El tiempo también lo rendimos ante nuestro Señor. Los talentos, las posesiones y los deseos, todo lo rendimos a Él. Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Y eso requiere la muerte del egocentrismo humano, porque el ser humano es egocéntrico de manera natural. Es el aniquilamiento de la voluntad del yo. Por eso tenemos que morir todos los días a nuestra egolatría, a nuestro egocentrismo, ¿verdad? Y esos son los medios que Dios usa para que su Espíritu Santo nos llene. Pero tiene que ver con una disposición de corazón. Por eso usted tiene que disponerse delante de Dios en oración y en acción, para que Dios tome el control de su vida. Y lamentablemente todavía hay muchos cristianos que dicen: yo voy a vivir donde quiero, voy a hacer lo que quiero. Pero la misma Biblia dice: si Dios quiera, haremos esto o aquello. Que sea la voluntad de Dios. Pero hoy en día hay muchas personas que se hacen llamar cristianos, que todavía quieren, ¿no es cierto?, tener total dominio sobre su vida. Juan el Bautista en Juan 3:10 dice: es necesario que Él crezca para que yo mengüe, para que yo disminuya. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si usted quiere que Dios crezca en su vida, si usted quiere que el Espíritu Santo lo llene en su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Menguar, disminuir a sus deseos, a lo que usted quiere. Yo creo que esto debería ser así. Yo menguo. Yo dejo que el Espíritu Santo me controle, que Dios me vaya orientando a las decisiones que vaya a tomar. Porque para que Él crezca, yo también tengo que hacer ese ejercicio de morir a mi egocentrismo. Rendición consciente de nuestros deseos pecaminosos. Es comprender, mis hermanos, que nosotros naturalmente somos egocéntricos. Y si seguimos con ese modo de vida, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo. El mandato principal de Pablo a los colosenses, ¿cuál es? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia. Algo que es mucho, no poco. Por eso esta llenura consiste en llenarse de su palabra y tiene que ver con efectos concretos en nuestra vida espiritual. Hagamos el ejercicio. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos de su Espíritu. Y eso tiene un efecto en nuestra vida. Mire lo que nos dice Colosenses 3, del 16 al 25. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría. Cuando estamos llenos de la palabra, ¿qué somos? Sabios para tomar decisiones. Podemos enseñar a otros. Podemos exhortar y amonestar a otros. Podemos cantar a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, con gracia. Podemos, ¿no es cierto?, someternos a su voluntad. Hacerlo, ¿no es cierto?, de manera sincera. Cuando estamos llenos de su palabra, nos sujetamos. Y aquí pone el ejemplo Pablo: estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero también hay una sujeción que tiene que ver en el ámbito congregacional, eclesiástico y en todos los contextos donde nosotros nos rodeamos. Cuando estamos llenos de la palabra, amamos, nos sujetamos, obedecemos. Cuando estamos llenos de la palabra, servimos, no al ojo, ¿no es cierto? Como dice el versículo, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino que servimos con sencillez de corazón. Porque es fácil servir al ojo, ¿no es cierto?, para que me vean. Pero lo oculto
tiene que ver con un verdadero servicio que se expresa con alguien que está lleno de la palabra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no como a los hombres. Entonces, si se da cuenta, una persona que está llena de la palabra, está llena de Dios, como dice el versículo, que la palabra de Dios abunde, va a tener todas estas características. Podríamos resumirlas. Enseña, amonesta a otros, canta a Dios, se sujeta, obedece, anima, sirve. Pero ¿quién puede lograr ese tipo de cosas? Alguien que está lleno de la palabra. Porque alguien lleno de la palabra es alguien lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, es fácil llegar a la conclusión que la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia ni mística ni esotérica o para una élite religiosa, sino que todo cristiano debería llenarse de su palabra. Todo cristiano debería llenarse de Dios, porque en primer lugar es un mandato, no es algo opcional. Entonces, sencillamente consiste en tomar la palabra de Cristo y dejar que Él more en nuestro ser. Que Dios sature con su palabra nuestra influencia, ¿verdad? Que controle nuestro pensamiento y nuestra acción, por medio de la cual vamos a estar más bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, cuando un cristiano, mis hermanos, haciendo el ejercicio al revés, no está lleno de la palabra, uno, no tiene sabiduría. No enseña a otros, porque no tiene nada que enseñar, porque no sabe. No canta a Dios con ánimo, ¿verdad? No se sujeta, sino que hace su voluntad. Un cristiano que no está lleno de la palabra no obedece, porque quiere hacer su voluntad, lo que él cree que es bueno. Cuando una persona no está lleno de la palabra, no obedece, solamente obedece su corazón y lo que él cree que es bueno. No sirve, ¿no es cierto? Tampoco, no hay servicio porque no está lleno de la palabra de Dios. Entonces está claro que estar lleno del Espíritu Santo, ¿qué significa? Estar lleno de la palabra de Dios. Entonces vivir con una conciencia permanente que Cristo está con nosotros, que su Espíritu está con nosotros. Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Espiritualmente ya nos ha quitado el velo, ¿no es cierto? Ya nos alcanzó con su gracia, ¿verdad? Entonces, como nos alcanzó con su gracia y podemos ver las cosas claramente, nosotros a través de su palabra vamos siendo más parecidos a Él. Es una conciencia de que Cristo, ¿no es cierto?, nos lleva a ser semejantes a Él mismo. No a otra cosa, sino que a Él mismo. ¿Pero a través de qué? De la palabra. Por eso es tan trágico cuando las iglesias dejan de enseñar la palabra, dejan de profundizar la palabra, dejan de enseñar la doctrina y se dedican a otras cosas que son secundarias e incluso terciarias. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano, ¿qué va a buscar? La palabra. Para los que quieren buscar entretención, van a buscar otras cosas y se van a ir a otras cosas. Pero el verdadero cristiano, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que lo enciende? La palabra. Por eso la iglesia necesita entender que la palabra es más que suficiente para guiar nuestras vidas. No necesita de ninguna otra cosa más que la palabra. Por eso su palabra es suficiente. Los que no crean que la palabra es suficiente van a usar otras estrategias de hombres. Entretenimiento, actividades sociales, tomar el tecito, ¿no es cierto? Comer cositas ricas, el pay, cosas que por supuesto no son malas, pero son secundarias, son terciarias. Es la palabra lo que importa. Es la palabra lo que a usted la va a alimentar.
Con eso usted va a ser parecido y transformado cada vez más a Dios. Por eso, lamentablemente, en muchos lugares la palabra ha dejado de ser predicada. Cuando nos rendimos al control del Espíritu Santo, nos damos cuenta de que Él produce cosas maravillosas en nosotros, que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Pero en quiénes? En quienes mora la palabra en abundancia. Ahí es que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros se aviva. Estamos llenos, pero por la palabra. Gálatas 5, del 24 al 25 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si usted dice que es espiritual, que está lleno de la palabra, ¿cómo debe andar? Con la palabra, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se encarga de traernos la palabra a nuestra mente. Pero cuando no la estudiamos, no la reflexionamos, no la meditamos y la leemos como cualquier diario, como cualquier periódico. ¿Usted ha leído una revista alguna vez? ¿Cómo la lee? Superficialmente, ¿no es cierto? Así una vez, ya, la leí, la dejo acá. Por lo general, cuando nos vamos a cortar el pelo, hay revistas, ¿se da cuenta? Usted sabe, usted tiene revista y todo eso. Entonces toma la revista la gente mientras se corta el pelo. ¿No es cierto? Dice, el actor le pasó esto, el cantante, qué sé yo. Pero uno lo lee de manera superficial y después deja la revista en su lugar. Pero la palabra no la podemos leer de esa manera. Yo cuando me meto a estudiar la palabra tengo que entender que estoy metiéndome en terreno santo. Orar y decirle al Señor, revélame, muéstrame. Y usted hágale pregunta al texto, ¿qué la palabra me quiere revelar a mí? ¿Qué me quiere enseñar? ¿No es cierto? Y usando este mismo ejemplo de Colosenses, casadas, estad sujetas a nuestros maridos como conviene en el Señor, pero también maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas, o agrios, ¿no es cierto? Que también se puede traducir, sino que sean cariñosos. El cariño, una palabra, un gesto. ¿Qué es lo que quiere enseñarme a mí? Para los casados, ¿no es cierto? Los que no se han casado aún, igual tienen que escuchar, porque quizás en algún momento también van a estar casados. Y esta palabra, al ser reflexionada, se le va a traer en la memoria el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Le va a traer a memoria la palabra. Pero si nosotros no estamos meditando en ella, ¿verdad? No vamos a estar llenos de Dios. Andar en el Espíritu es hacer una realidad la plenitud de la potencialidad y las capacidades de nuestra vida en la tierra como hijos de Dios. Usted tiene una potencialidad. El Espíritu Santo habita en usted. Pero usted tiene que ser lleno de su Espíritu. Y es a través de la palabra. Y cuando usted está lleno de la palabra, alcanza la potencialidad máxima para el servicio a Dios. Si usted no alcanza esa potencialidad, es porque no se está llenando de Dios. Hay mucha gente que quiere servir al Señor, ¿sí o no? Pero para servir al Señor tenemos que estar llenos de Él, porque la obra del Señor no se hace con nuestras fuerzas. No se hace con fuerzas humanas ni pensamiento humano, sino que se hace a la manera de Dios, porque la iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo ha establecido a pastores, a maestros, ¿no es cierto?, para guiar al pueblo a su palabra. La comida está lista. ¿Qué es lo que hace el pastor? Estudia el sermón, profundiza en la palabra y la entrega a las ovejas. No viene a inventar nada nuevo, sino que ya está todo dicho en su palabra. No resulta difícil vivir o trabajar con alguien que está lleno del Espíritu Santo, porque está lleno de gozo. Mantiene una canción en su corazón y en sus labios. El borracho a menudo canta,
pero sus cantos solo revelan la corrupción de su corazón. El canto del creyente está lleno del Espíritu Santo, porque viene de Dios. Un canto que nunca podría entonar sin tener el poder del Espíritu Santo. Los borrachos, ¿por qué cantan? Por la corrupción de su corazón. ¿Y qué son las cosas que cantan? Ponga atención a sus letras, que la felicidad lo encuentran en eso. Pero nosotros tenemos gozo, y ese gozo lo cantamos porque Dios habita en nosotros, que es una paz y un gozo distinto a lo que provocan las cosas del mundo. Por ejemplo, a pesar del dolor y la vergüenza, Pablo y Silas podían cantar alabanzas a Dios. ¿Y dónde estaban? En la cárcel, ¿no es cierto?, de Filipos. Y el resultado fue la conversión del carcelero y de su familia. ¿Qué momento tan feliz tuvieron aquellas personas en esa medianoche? Y no necesitaron emborracharse para disfrutarlo, sino que solamente el estar llenos de Dios, ¿qué provoca en nosotros? Gozo, alegría, porque estamos llenos de la palabra. No necesitamos otra cosa más. Pero la gente del mundo constantemente llena su vida de un montón de cosas que son una ilusión, porque después que termina el efecto, siguen igual que siempre. Por eso, mis hermanos, recuerden que la llenura del Espíritu Santo es un mandato y tiene que ver con llenarse de su palabra, meditarla, reflexionarla, quizás llevar una guía de estudio, ¿no es cierto? Todos los días estudiar un versículo, una guía de estudio bíblico para llenarse de su palabra, porque es un mandato, no es algo opcional. Para servir al Señor, ¿qué necesitamos? Estar llenos de Él. Y estar llenos de Él significa estar llenos de su palabra. Recuerde que la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con arrebatos emocionales, con distorsiones que suceden en muchos lados. No, eso más se parece a una religión pagana del África que hacen ese tipo de cosas que lo que realmente produce el Espíritu Santo. Y el último punto, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Es a través de su palabra, de las Escrituras, de profundizar en ellas y no las lea como cualquier otra revista, sino que léalas con conciencia de que está pisando terreno santo, porque son las palabras de Dios, las palabras del Creador del universo, que creó lo que vemos y aún lo que no vemos. No está leyendo cualquier cosa. Cuando, por ejemplo, los días jueves profundizamos en la doctrina y profundizamos en los pactos de Dios, ¿cómo queda usted? Maravillado, asombrado de los pactos de Dios como se han ido revelando progresivamente desde la creación del mundo hasta el final. ¿Cómo quedamos maravillados, asombrados, atónitos ante tal maravilla de estudiar la palabra de Dios y llenarnos de ella? A veces estamos estudiando la Biblia y nos gustaría seguir mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Por supuesto que no podemos siempre. No podemos profundizar a veces lo que nos gustaría hacerlo. Pero ese es el ejemplo que tenemos que ver en nuestra vida y amar la palabra. Si usted la ama y se llena de su palabra, se llenará de Dios. Y adquirirá sabiduría y conocimiento para su vida, para sus hijos, para los que le rodean. Tendrá sabiduría en sus labios, porque la palabra de Dios es hermosa, ¿no es cierto? Es eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias al Señor por esta hermosa palabra en Efesios capítulo 5, versículo 18. Amén. El próximo domingo vamos a seguir profundizando en las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo, que es estar llenos de su palabra. Amén. Oremos, cierre sus ojitos. Padre, Madre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra, porque tú nos has preparado tu palabra para crecer espiritualmente.
Tú nos has preparado tu palabra para comprender cómo actúa la tercera persona de la Trinidad, que eso es tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con estar lleno de ti, de tu palabra, de las Escrituras, de la doctrina, que podemos adquirir conocimiento y sabiduría para nosotros, para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en el estudio, diligentes en buscarte, ser disciplinados para buscarte, Señor, porque queremos estar llenos de ti. Queremos estar llenos de ti y no de lo que nos ofrece el mundo. No queremos estar llenos de otras cosas, sino que solamente estar llenos de ti. Muchas gracias, Padre amado, por esta hermosa palabra, y permite que mis hermanos durante el resto de la semana puedan reflexionarla, puedan meditar, puedan hacerle preguntas al texto bíblico para meditar y reflexionar cómo tu palabra está transformando nuestra vida. Muchas gracias, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.